Hoy vamos a hablar de los radicales. ¿Qué son los radicales? Un radical es una expresión que tiene esta forma, ¿bien? Donde tenemos un signo que se llama signo radical, un numerito que está ahí arriba que se llama índice de la raíz, lo de adentro del radical es el radicando y el resultado lo llamamos raíz. Bien, ¿cómo sabemos que B es la raíz enésima de A? Vamos a decir que B es la raíz enésima de A si se cumple lo siguiente, que B elevado a la n me da como resultado A. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cúbica de 8, vamos a decir que eso da 2. ¿Y por qué da 2? Porque si hago 2 a la 3, es decir, 2 por 2 por 2, nos da como resultado 8. Otro ejemplo, raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9, cuando acá no está escrito, es porque es una raíz cuadrada, no hace falta escribir el índice 2. La raíz cuadrada de 9 es 3, ¿por qué? Porque si hago 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3, nos da como resultado 9. Bien, en este caso son raíces que dan justo, pero en muchos de los casos las raíces no dan justo, se llaman números irracionales. Entonces, vamos a trabajar sin desarmar, sin resolver los radicales. Para eso, muchas veces nos va a ser útil utilizar el símbolo, las raíces, expresarlas como si fueran una potencia de exponente fraccionario. ¿Cómo es esto? Acá tenemos un ejemplo. Nos da raíz cúbica de 5, ¿bien? Y nos dice que es 5 a la 1/3. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una raíz y un número adentro que está elevado a una potencia, en este caso no está escrita, pero está elevada a la 1. Cuando la potencia es 1 no hace falta escribirla, ya que 5 a la 1 es 5. ¿Bien? Nosotros podemos expresar eso como 5 elevado a una fracción. Y en esa fracción, el exponente de lo que está dentro de la raíz va a ser la parte de arriba, el numerador. Y el índice de la raíz va a ser la parte de abajo, el denominador. ¿Mm? Otro ejemplo, tenemos acá, nos dice que la raíz quinta de x a la 2 es igual a, pongo x y otra vez volvemos a repetir. Vamos a poner un exponente que sea una fracción y la parte de arriba de esa fracción va a ser el exponente de la x y la parte de abajo va a ser el índice de la raíz. Bien, ¿quedó claro? Vamos a ver un ejemplito más. El ejercicio 1A habla de escribir como exponente fraccionario. Y nos da, el apartado A nos da raíz quinta de 3. Si lo queremos escribir como exponente fraccionario, recordemos que vamos a poner arriba el exponente del 3, que como no está escrito con 1, y en la parte de abajo el índice de la raíz, que es 5. Bien. También el ejercicio 2 de la práctica nos pide que apliquemos este concepto, pero al revés. Es decir, nos dan un exponente fraccionario y nosotros lo tenemos que escribir como un radical. Por ejemplo, la A nos dice 7 a la 1/2, está en exponente fraccionario, y lo tengo que escribir utilizando el símbolo radical. Entonces, el número de arriba, bien, el número de arriba de la fracción, el 1, va a ser el exponente de lo que está dentro. Y el de abajo, el denominador de la fracción, va a ser el índice de la raíz. El B nos dice 5 a la 2/3. 5 a la 2/3 es raíz, o el 5, y otra vez recordemos, el número de arriba es el exponente, el número de abajo es el índice de la raíz. Bien, ustedes después siguen con los ejercicios que faltan. Vamos a otro concepto, vamos al concepto de los radicales equivalentes.
Acá hay una expresión bastante compleja. Dice que dos radicales son equivalentes cuando, si lo escribo con exponente fraccionario, esas fracciones son equivalentes. Vamos a decir entonces, sencillamente, que si yo tengo un radical, por ejemplo, como me dice acá, y yo quiero buscar un radical equivalente, puedo amplificar. ¿Y cómo voy a amplificar? Voy a amplificar multiplicando el índice y el exponente por un mismo número. ¿Por cuál número? Por el que ustedes quieran. En el ejemplo está multiplicado por 2 y yo multiplico tanto índice como exponente por 2, acá voy a obtener raíz sexta de x a la cuarta. Bien, raíz sexta de x a la cuarta es equivalente a raíz cúbica de x a la 2. Y si a mí se me daba la gana de multiplicarlo, yo tenía esta expresión y yo quería multiplicarla por 5, mientras yo multiplique índice y exponente por el mismo número, voy a obtener siempre radicales equivalentes a los dados. ¿Bien? Ok. Vamos ahora a ver también otra manera de buscar radicales equivalentes, que es simplificando. Esto fue amplificando. Simplificando, por ejemplo, si yo tengo, vamos a explicar al camino contrario, raíz sexta de x a la cuarta, como 6 y 4 son números pares, se pueden dividir por 2. Entonces, si yo divido los dos números por 2, el radical que obtengo va a ser semejante al dado. Fíjense que este sería como que estamos acá y volvemos a esta expresión. Los ejercicios de la práctica, bien, el 3 y el 4 son de amplificar, el 3 es de amplificar y el 4 es de simplificar. Vamos a explicar alguno de ellos. El 3A nos dice que busquemos equivalentes a este radical amplificando. Entonces yo puedo elegir, voy a multiplicar este por 2 y recuerden que acá hay un 1, así que si lo multiplico por 2 me queda la 2. Así que esto sería raíz sexta de 5 al cuadrado, o podría escribir también raíz sexta 5 al cuadrado, 5 por 5, de 25. También nos da como ejemplo raíz quinta de x a la cuarta. Y otra vez, si yo la quiero amplificar, vamos a hacerlo por 3, por ejemplo, para cambiar. Voy a obtener raíz 15 de x a la 12. Y así puedo buscar, multiplicando por cualquier número natural que yo quiera, puedo amplificar. Bien. Ahora que mencioné números naturales, me di cuenta que olvidé decirles cuando estábamos acá, ¿sí? Cuando estábamos acá, olvidé decir que el índice, este índice n, siempre es un número natural, ¿sí? No puede ser un negativo y no puede ser una fracción, tampoco puede ser 0. ¿Bien? Volvamos al ejercicio. Me olvidé decir eso que era importante. Bueno, dijimos que otra manera de buscar fracciones equivalentes es simplificar. El ejercicio 4 nos propone eso, simplificar. Nos da, por ejemplo, raíz sexta de 49. Bien, y acá por primera vez nos aparece un número que no es un número primo. Bien, acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar un poco qué son los números primos. Los números primos son aquellos números que solo admiten dos divisores. Todos los números admiten dos divisores, o sea, dos números por los cuales los puedo dividir y me da justo, me da sin coma. ¿Cuáles son esos números? 1 y el mismo número. Por ejemplo, yo tengo el número 10, el 10 se puede dividir por 1, ya que 10 dividido 1 me da 10, y el 10 se puede dividir por 10, ya que 10 dividido 10 me da 1. Así que tengo dos números por los cuales me da exacto. Bien, vamos a escribirlo. Por ejemplo, entonces dijimos, yo tengo el número 10. El 10 dividido 1 me da 10. Y el 10 dividido a sí mismo me da 1. O sea que yo sé que me da justo. Otro ejemplo. El 3. El 3 dividido 1 me da 3. Y el 3 dividido a sí mismo me da 1.
Sin embargo, el 10, aparte de tener esos dos divisores, el 1 en sí mismo, tiene otros divisores. Por ejemplo, yo puedo hacer 10 dividido 2 y me da 5 justo, etc. En cambio, el 3 no tiene más divisores que estos dos. No hay ninguno más que yo pueda dividir el 3 y me dé justo. Bien, otro ejemplo sería el 11. Bien, el 11 solamente se puede dividir por 1 y por 11. Si lo divido por otros números, me va a dar con coma. Cuando un número admite solo estos dos divisores, 1 y sí mismo, es un número primo. Recordemos algunos de los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etc. Por lo menos debemos acordarnos esto. El 1 no es ni primo ni no primo. Los demás números se llaman compuestos. Ok, acá me encontré con 49, que es un número compuesto. Cuando yo tengo números compuestos, en este tema, automáticamente en cualquier ejercicio que me parezca un número compuesto, yo lo voy a descomponer en sus factores primos. ¿Y cómo se hace eso? Bien, voy a tomar el 49, una liñita, y acá voy a poner divisores de 49, pero tienen que ser números primos. Bueno, el 49, me voy a fijar los primos, dividido 2 no da justo, dividido 3 no da justo, dividido 5 tampoco, dividido 7 sí. Pongo un primo que yo cuando divida me dé justo. 49 dividido 7 da 7. Ahora otro que yo puedo dividir 7, sigue siendo 7. 7 dividido 7 es 1. Quiere decir que el 49 yo lo puedo expresar como 7 por 7, es decir, como 7 al cuadrado. 7 por 7 es 49. Entonces, estoy escribiendo lo mismo, pero utilizando números primos. Ahora sí, que ya lo tengo escrito con potencia y raíz, yo voy a poder simplificar. Como ambos números son pares, los voy a dividir por 2 y voy a obtener un radical semejante que va a ser raíz cúbica de 7 a la 1, que es lo mismo que raíz cúbica de 7. Bien, entonces así simplificamos. Dividimos tanto índice como exponente por un mismo número. Ok. Vamos ahora a explicar el siguiente tema. Introducción y extracción de factores. Introducción y extracción de factores. Muy, muy, muy importante. Lo vamos a usar para las operaciones. Bien. Introducir es bien fácil. Para introducir un factor dentro de un radical, se eleva el factor a la potencia que indica el índice y se escribe adentro. Ejemplo, nos da x por la raíz cúbica de x. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero meter esta x acá adentro. Pero para meterla ahí adentro, lo que me dice acá, como para pagar entrada para estar acá adentro, la tengo que elevar al número que está fuera de la raíz, es decir, al índice de la raíz. Entonces, bien, yo voy a poner la raíz, el x que ya estaba adentro de la raíz, que es este, y voy a meter el x que estaba, esta era una raíz cúbica. Y voy a meter este x acá adentro, pero para meterlo ahí adentro, lo voy a escribir en color, lo tengo que elevar a este numerito que está afuera. Bien, ahí lo elevé. Una vez que yo estoy ahí, podría seguir resolviendo, de hecho voy a seguir resolviendo, y voy a aplicar propiedades de la potencia. Acá hay una multiplicación. Si ustedes leen el documento, el trabajo, al principio están las propiedades de la potencia para que recordemos. Bien, ya la habíamos trabajado bastante cuando vimos polinomios. Entonces esto es raíz cúbica de x, 1 más 3, 4. Raíz cúbica de x a la cuarta. Bien, veamos otros ejemplos. El ejercicio 5 de la práctica, bien, tiene ejemplos.
nos presenta 2 raíz cuarta de x a la 3. Entonces, nosotros queremos meter este 2 acá adentro, pero para meterlo tenemos que elevarlo a ese número que está ahí afuera. Entonces nos va a quedar raíz cuarta de 3 y le vamos a poner este 2 que quiere venir adentro, siempre entra multiplicando, elevado al índice de la raíz. Y ahí podríamos resolver esa cuenta y no aplicamos propiedades, simplemente resolvemos. Bien, entonces eso nos queda raíz cuarta de 16 por 3, que es 48. Bien, otro ejemplo del 5 al 5b. Este se quiere meter acá adentro, pero para meterse acá adentro lo tengo que elevar a este. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar raíz séptima de x a la 3. Y ojo, porque x a la 2 se quiere meter acá adentro, pero la tengo que elevar al índice. Y acá nos queda potencia de otra potencia, escalerita de potencias. En ese caso se multiplican los índices. Entonces nos va a quedar raíz 7 de x a la 3 por x, 2 por 7, 14. Y ahora aplicamos la propiedad de acá arriba. Producto de potencias de igual base, dejo la misma base y sumo el 3 con el 14, que nos da 17. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a aprender a extraer factores del radical. Extraer factores del radical. Vamos a correr un poquito para allá, después lo vamos a trabajar. Por ejemplo. A ver, hay dos maneras de hacer esto. Bien. Acá en el apunte lo explica con división y yo voy a explicar de las dos maneras que se puede hacer. Y ustedes elijan la que les resulte más cómodo. Bien. ¿Cuándo se pueden extraer factores del radical? Se pueden extraer factores del radical cuando este número es más grande que este, mayor o igual que ese. En este caso, x a la 13. X a la 13 significa que yo tengo x por x por x por x por x por x 13 veces. ¿Bien? Como yo tengo x por x por x por x 13 veces, podría hacer grupitos, ¿bien? De 5. Dijimos x, ahí tengo 10. Ahí tengo 5 más, perdón, acá tengo 5, con 5 más tengo 10 y acá tengo 3 más. Acá tengo 13, 13x. Y yo puedo poner que es lo mismo que x a la 5 por x a la 5 por x a la 3, ¿verdad? Eso es lo mismo que x a la 13. Entonces yo puedo poner que eso es lo mismo que x a la 5 por x a la 5 por x a la 3. Como acá hay un por, la raíz se puede distribuir, o sea, separar si hay un por con respecto a la multiplicación. Y después estos, como aprendimos a simplificar, se pueden simplificar, quedan todos uno. Entonces me queda x por la raíz quinta de x a la 3. X, por lo que vimos antes, se suman los exponentes, es x2 por raíz quinta de x a la 3. Esa es una de las maneras de resolverlo, ¿bien? Ahí los estamos resolviendo aplicando propiedades. Otra manera es un poco más automática y es la que muestra acá. Yo sinceramente prefiero esta. Van a ver que es un poquito más larga, esta que hicimos recién, pero difícil equivocarse. En la otra, la que presenta este apunte, dice raíz quinta de x a la 13, nosotros vamos a hacer el exponente dividido el índice. Es decir, voy a hacer 13 dividido 5. Hay que hacerlo a mano porque tenemos que ver cuánto nos sobra. 5 entra dos veces, 2 por 5, 10, y me sobran 3. Bien, entonces ahora armamos esto.
Va a haber un X que se quede afuera, un X que quede adentro. El resultado de la división es el índice del que sale. Y el resto de la división, o sea, lo que me sobra, va a ser el exponente de la X que queda adentro. Es más cortito este procedimiento, pero a veces se me olvida si este es el que va afuera, este que va adentro. Cualquiera de las dos opciones es válida para extraer factores del radical. Pueden hacerlo dividiendo, como lo expliqué acá, o podemos hacer descomponiendo este de manera que los exponentes se puedan simplificar con el índice. El ejercicio, bueno, acá había escrito algunas cosas en el pizarrón. El ejercicio 6 es de extraer. El ejercicio 6 nos presenta el 6A, tenemos raíz cuarta de 128. Bien, acá nos da un número compuesto. Cuando nos da un número compuesto, hay que hacer lo que aprendimos antes. Descomponerlo en sus factores primos. 128 es un número par, o sea que se puede dividir por 2. Bien, 128 dividido 2 es 64. ¿Se puede seguir por 2? Sí. ¿Puedo seguir por 2? Sí, y así voy dividiendo. 16 dividido 2, el resultado me da 8. Como 8 se puede seguir dividiendo por 2, pongo 2. 8 dividido 2, 4. 4 se puede seguir por 2. 4 dividido 2, 2. 2 dividido 2, 1. Finalmente, fíjense que 128 nos quedó 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 2 a la 7. Entonces vamos a poner, esto es raíz cuarta de 2 a la 7. Y ahí tenemos otra vez los dos caminos. Uno de ellos sería escribir 2 a la 7 como 2 a la cuarta, 2 a la 4, sí hasta acá, por 2 a la 3. Eso suma 2 a la 7. Después, paro, simplifico. Me queda 2 por raíz cuarta de 2 a la 3. Opción 2. Bien, agarro y hago 7 dividido 4. Me da 1 y me sobran 3. Entonces, pongo la raíz cuarta, pongo un 2 acá, y sabemos que el resultado de la raíz es el índice, perdón, el exponente de lo que sale, y el resto es el exponente de lo que queda adentro. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el ejercicio 6b. Dice raíz séptima de x a la 30. Ahí, si lo tenemos que dividir, nos tenemos que poner 7, 7, 7, 7, así hasta llegar a 30. O, en este caso que es tan grande, si nos conviene hacer la división, 32, 7, da 7 por 4, 28, me sobran 2. Entonces voy a poner raíz 7, un x adentro, un x afuera. Exponente. El 4, que es el resultado, es el exponente del que sale. El 2, que es el resto, es el exponente de lo que queda adentro. ¿Bien? Este también es del ejercicio 6, pero creo que es el apartado D o algo así. Nos dice, acá ya es un poco más difícil, porque adentro tenemos, es una raíz cúbica, pero tenemos un número, 128, tenemos letras, m a la 3 y a la 35. Bien, para empezar, el 128 hay que descomponerlo en sus factores primos. Nosotros ya lo hicimos acá arriba, nos dio 2 a la 7. Bien, entonces eso nos queda raíz cúbica de 2 a la 7, m a la 3 y a la 35. Y se hace cada uno por separado. Si hacemos esa primera división, 7 dividido 3, entra 2 veces y me sobra 1. Entonces,
raíz cúbica. El 2 nos queda un 2 en el que sale y un 1 por el resto en el que queda adentro. M3, resulta que cuando hago 3 dividido 3, me da 1 y me sobra nada. Quiere decir que el M a la 1 se va afuera y adentro no pongo ninguna M porque me quedó a la 0. Y el 35 de la I, 35 dividido 3, eso nos da 1 por 3, 3, 5, nos da 11 y nos sobra 2. Quiere decir que el I tiene un exponente 11, vamos a borrar ese que queda ahí muy grande, vamos a ponerlo más chiquitito para que no se confunda. Entonces, un I a la 11 sale afuera, bien, y un I a la 2, que es el resto, se queda adentro. ¿Estamos? Bien. Finalmente, este mismo procedimiento se puede utilizar para calcular raíces en forma exacta, bien, sin tener que usar calculadora. Entonces nos da el ejemplo de un número re grande, como es el 1728, nos dice que saquemos la raíz cúbica de 1728. Y si yo no tengo calculadora y tengo que empezar a pensar qué número 3 veces por sí mismo me da 1728, por ahí es medio largo. Entonces lo que puedo hacer es descomponer, acá está hecho, descomponer el 1728 en sus factores primos. Fíjense, dividido 2 y lo va haciendo. En un momento le queda 27. Como 27 dividido 2 no da justo, cambia al primo que sigue, que es el 3, y sigue dividiendo por 3. Finalmente, fíjense que nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 2 a la 6, y el 3 está 3 veces, por 3 a la 3. Raíz cúbica. Y ahí lo que hace es distribuye. Acá podríamos hacer también lo de dividir que hicimos antes, ¿no? Pero es más fácil hacer, acá sí aplicar la propiedad, ¿sí? Separar la raíz, distribuirla con respecto a la multiplicación. Y fíjense, con este se simplifican, así que acá me queda solamente un 3, y este queda un 1, y este queda un 2, porque dividimos las dos cosas por 3, lo que aprendimos antes, simplificar, no hace falta escribir por cuánto dividimos, entonces nos va a quedar 2 a la 2 por 3. 2 a la 2 por 3 es 4 por 3, y eso me da 12. Quiere decir que la raíz cúbica de 1728 es 12. Nosotros tenemos como ejercicio de este tema, el ejercicio 7, por ejemplo, nos pide calcular, sin usar calculadora, la raíz quinta de 1024. Entonces, como 1024 es compuesto, empezamos a hacer su descomposición en factores primos. Lo que no se nos choque con el de abajo. Bien, entonces, 1024 dividido 2 nos queda 512. Bien, 512, ¿se puede dividir por 2? Sí, porque es un número par. Entonces vamos a poner de nuevo 2. 512 dividido 2 nos va a dar 256. 256 se puede seguir dividiendo por 2 porque es par. Y nos da 128. 128 también puedo seguir dividiéndolo por 2. Que es par, me da 64. Dividido 2, bueno, va a ser largo. 32, dividido 2, 16, dividido 2, 8, dividido 2, 4, dividido 2, 2, dividido 2, 1. Entró, justito, ahí está. Dividido 2, 1. Vamos a borrar un poquito lo de abajo, así no se confunde. Entonces, el 1024 es igual a 2. Vamos a contar cuántos 2 nos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 a la 10.
Volvamos acá. El ejercicio decía, raíz quinta de 1024. 1024 es 2 a la 10. Como estos dos números se pueden dividir por 5, vamos a dividir ambos números por 5, vamos a simplificar como aprendimos en un ejercicio anterior. Entonces, esto cuando queda 1, la raíz se va y esto nos queda 2. Por lo tanto, el resultado es 2 a la 2, que es 4. Bien, hay que tomar estos ejercicios con mucha paciencia, bien, tener mucho cuidado en la descomposición factorial, lean la teoría, miren el video y hagan los ejercicios con ayuda del video. Bueno, seguimos luego en un próximo video viendo los ejercicios que faltan.